Un equipo campeón, una afición que nunca abandonó, una historia que el fútbol mexicano intentó olvidar. Hoy te voy a contar la verdad. Esta no es una historia de un club, es la historia de un sentimiento. Aquí te cuento la historia del Club Zacatepec en Fútbol Sin Filtros. El club fue fundado en 1948 en Zacatepec, Morelos, impulsado por un ingenio azucarero local. Desde el inicio, el equipo representó a todos los trabajadores y toda una comunidad. De ahí el apodo de los Cañeros. Rápidamente lograron ascender al máximo circuito del fútbol mexicano, una época donde el profesionalismo apenas consolidaba. El Zacatepec vivió su mejor momento en la década de los 50, convirtiéndose en uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Títulos importantes que logró fue la Liga del 54 y 57, Copa México del 56-58 y la de Campeones del 58. Esos años, el club competía tú por tú con equipos históricos como el Club América, el Club Guadalajara. En su estadio, el Curuco Díaz, se convirtió en una fortaleza donde pocos podían ganar. Zacatepec no solo jugaba bien, imponía carácter y respeto hacia todos los equipos del fútbol mexicano. En el corazón de esta historia aparece una figura clave, Nacho Treyes, uno de los técnicos más importantes de la historia del fútbol mexicano. Treyes fue el arquitecto de la época dorada del Club Zacatepec, llevando al equipo a conquistar títulos de la Liga de los años 50. Bajo su dirección, Zacatepec no solo ganó campeonatos, sino desarrolló un estilo de juego sólido, disciplinario y competitivo que le permitió enfrentarse sin miedo a los grandes del país. Su trabajo convirtió al equipo de Laguna Provincia en un verdadero protagonista del fútbol mexicano, dejando un legado imborrable tanto en el club como en la historia del balompié nacional. La desaparición del Club Deportivo Zacatepec no fue por una sola causa, fue el resultado de años de desgaste, malas decisiones y un sistema que poco a poco fue dejando equipos históricos del fútbol mexicano. El trasfondo real de su desaparición: problemas económicos constantes. Desde los años 80 Zacatepec comenzó a sufrir por falta de recursos, dependían de apoyos locales, no tenían el poder económico de clubes grandes, deudas y malas administraciones afectaron su estabilidad. Con el tiempo de sostener un equipo profesional se volvió insostenible. En el fútbol mexicano, los equipos no siempre desaparecen, muchas veces se mudan o cambian de dueño. Zacatepec fue víctima de esto. La franquicia original cambió su sede en varias ocasiones. Se crearon proyectos, sustitutos como Zacatepec Siglo XXI. El equipo dejó de ser el mismo, aunque conservara el nombre. Esto rompió identidad deportiva y confundió a la afición. La mala gestión administrativa también fue un factor. Hubo constantes, como cambios de directiva, falta de proyecto a largo plazo, decisiones que enfocaban más al negocio que lo deportivo, y el club dejó de construirse como instituto sólido. Pero el primer factor fue la falta de estabilidad del fútbol mexicano. El sistema del fútbol mexicano también influyó mucho. El ascenso y el descenso complicados y eliminaciones temporales, poca protección de clubes históricos, prioridad de franquicias con mayor inversión. Esto afectó directamente a equipos como Zacatepec. En sus últimos años, el equipo dejó de competir en ligas importantes. La franquicia fue vendida y trasladada. El proyecto terminó desapareciendo oficialmente. No hubo un anuncio dramático, simplemente dejó de existir. Zacatepec no desapareció por falta de historia, desapareció por falta de estructura, dinero y apoyo en un sistema que cambió. Y aquí va una reflexión final. Lo más duro de esta historia es que el Club Deportivo Zacatepec no cayó en la cancha, cayó fuera de ella, porque en el fútbol mexicano a veces no pierden los equipos que juegan peor, pierden los que ya no pueden sostenerse en el negocio. Y aunque el tiempo pasó y los estadios dejaron de escuchar su nombre en primera división, el espíritu del Club Deportivo Zacatepec jamás se apagó, porque los equipos pueden desaparecer en los registros, pero no en la memoria de su gente. Ahí, entre el eco de las tribunas del Curuco Díaz, entre cañas, historias generacionales que crecieron gritando sus colores, sigue viviendo un gigante que nunca se rindió. Un equipo que no nació para ser eterno en los papeles, sino para ser inmortal en el corazón. Y mientras haga alguien que recuerde sus glorias, sus batallas y su orgullo cañero, Zacatepec no ha muerto, solo está esperando volver a la primera división del fútbol mexicano.
porque al final el fútbol no le pertenece a los dueños, le pertenece a la gente, a los que llenaron las gradas, a los que creyeron, a los que nunca olvidaron. Este video no es para mí, es para los aficionados, para los que aman este deporte como yo. Si esta historia te gustó, suscríbete ahora a Fútbol Sin Filtros. Queremos llegar a los 400 suscriptores y tú puedes ser parte de esta comunidad que vive el fútbol sin máscaras y sin mentiras. Aquí el fútbol se siente, aquí el fútbol se respeta. Yo soy Abraham del Río y nos vemos hasta la próxima historia.